Cuando una persona está pronta a partir de la tierra, si esta persona es una persona sabia, por lo general, esas últimas palabras que esa persona transmite, bien sea a sus familiares, bien sea a las personas más allegadas, esas últimas palabras por lo general están cargadas de mucha importancia. Están cargadas de quizás el sentimiento más profundo que esa persona quiso transmitir. Están cargadas quizás de la idea central o el deseo el anhelo más profundo de esa persona. Está cargada por lo general de mucha sabiduría. Hay personas que a lo largo de la historia han recaudado las últimas palabras de grandes célebres antes de morir, fascinados por ello. Ahora, ¿qué pasara si yo esta mañana les dijera que yo tengo registrada o yo he encontrado registradas las últimas palabras de Cristo antes de partir de la tierra? ¿Les parecería importante escuchar esas palabras? ¿Creen que esas últimas palabras de Cristo antes de ascender y dejar la tierra tendrían alguna importancia? ¿Tendrían alguna carga de valor? ¿Algo solemne? Bueno, pues no es nada nuevo, está aquí escrito en la palabra de Dios. Acompáñenme a Mateo 28, por favor. Mateo 28, vamos a leer desde el 18 al 20. Igual lo tienen en pantalla. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. De manera que en el Evangelio de Mateo vemos registradas estas últimas palabras de Cristo, cargadas de tal contenido como nuestro Señor diciendo: este es mi gran anhelo, le dejo este último gran mandamiento y haciendo a mi gloria. También registrado en el libro de Hechos dice: por tanto recibirán el Espíritu y me serán testigos. Así que sin duda que en este verso está allí escrito el gran mandato de Cristo que conocemos como la Gran Comisión: vayan y hagan discípulos. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer esta mañana es: ¿qué es un discípulo? Está bueno eso de vayan a ser discípulos, se lo dijo a sus discípulos, pero ¿qué es un discípulo? Bueno, un discípulo no es quizás como lo podríamos entender en nuestro lenguaje, que es como un aprendiz o una persona que estudia a los pies de otro. En el griego, cuando se hablaba de discípulo, se hablaba de una persona que realmente había adquirido un compromiso, se había identificado con su maestro y había decidido obedecer todas las enseñanzas de ese maestro y vivir bajo esa verdad. De manera que cuando Cristo dice vayan y hagan discípulos, está diciendo hagan personas o impacten la vida de personas a tal grado que ellos tomen la decisión de entregar su vida por completo a mí, a obedecer mis mandamientos y mis enseñanzas, y que eso empiecen a formar parte de su propia vida. Es decir, un seguidor de Cristo. Fíjense que esa palabra discípulo tenemos que prestar especial atención esta mañana, porque en los 8 versículos que leímos esta mañana, nada más en esos 8 está escrita 3 veces la palabra discípulo. Si lo vemos en la versión Reina Valera, para los que lo tienen, o la nueva versión internacional también lo pone. Y a lo largo de toda la escritura en el Nuevo Testamento, la palabra discípulo está escrita entre 270 y 300 veces, la palabra discípulo. Entonces, ¿tendrá alguna importancia? Sin duda que lo tiene. Ahora fíjense, hemos llegado hasta este punto de nuestro estudio, donde vimos a Pablo saliendo de Antioquía, ¿ok? Y yendo hasta Chipre, pasando por Chipre, por Salamina, por Pafos, luego saliendo a Atalaya, en Pergue, luego subió a Antioquía, pero de Pisidia,
luego pasó por Iconio, por Listra, en la zona de Licaonia, y finalmente llega a Derbe. Y en este capítulo, en estos versículos, estamos viendo que culmina finalmente el primer viaje misionero de Pablo. Culmina esa gran labor y dice que la culminó. Fue a la iglesia y dijo que ha culminado esa labor. Ahora, nos podríamos hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué tiene que ver eso de Pablo y los viajes misioneros conmigo? Tengo rato aquí escuchando eso del viaje misionero, que si fui para allá, que si fue para acá, que si hizo, que si lo otro. ¿Qué tiene que ver eso de Pablo y su viaje misionero conmigo? Y la respuesta a eso es que lo que acabamos de leer antes, que Pablo y Bernabé no estaban haciendo más que cumplir con ese llamado dado por Cristo de ir y hacer discípulos. Ellos entendieron que ese era un mandato que había que cumplir y obedecer, y fueron tras ello y cumplieron ese mandato. Y todos los lugares que fueron, dejaron allí discípulos formados, discípulos de Cristo. Ahora la pregunta sería, ¿será que ese mandato de ir y hacer discípulos es solo para Pablo y Bernabé? ¿O es solo para los misioneros? ¿O es solo para los pastores? ¿O es solo para los líderes de la iglesia? La verdad es que ese llamado de ir y hacer discípulos es para todo creyente de Cristo. Es para ti y es para mí. Ahora la pregunta que habríamos que hacernos es si yo realmente soy un discípulo de Cristo. Porque si yo realmente soy un discípulo de Cristo, entonces llegaríamos al primer punto. Todo verdadero discípulo de Cristo obedece el mandato de hacer discípulos. Es decir, se reproduce en otros. Todo verdadero discípulo de Cristo está llamado ¿a qué? A ir y a ser discípulos. Ahora, la pregunta que también nos podríamos hacer esta mañana es, ok, yo quiero obedecer ese mandato, yo entiendo que es un mandato bíblico, lo veo en el ejemplo de Pablo y Bernabé, pero ¿cómo puedo obedecer este mandato? ¿Cómo puedo obedecer ese mandato de ir y hacer discípulos? ¿Cómo puedo obedecer ese mandato de que otros puedan escuchar y creer en Cristo? Y bueno, vamos a aprender hoy de ese ejemplo en Pablo y Bernabé. Y vamos a ver cómo ellos cumplieron con ese mandato para que nosotros a su vez podamos imitarlos a ellos. Veamos en primer lugar cómo obedecieron este mandato Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé anunciaban el Evangelio. La cabeza de lanza, lo primero que hacían ellos, donde quiera que llegaban, eran anunciar el glorioso Evangelio de Cristo. Y es que es imposible, escuchen bien, es imposible hacer discípulos que otros se vuelvan seguidores de Cristo sin haber escuchado el mensaje del Evangelio y haber creído ese mensaje. Ahora, la pregunta es, ¿realmente conocemos ese mensaje? ¿Realmente entendemos ese mensaje? ¿Y realmente podemos explicar ese mensaje a otros? Porque si solo podemos hacer discípulos a través de ese mensaje del Evangelio, entonces la pregunta tiene que ser, ¿cuál es ese mensaje? Y le diré tres cosas acerca de este mensaje. El mensaje del Evangelio. También esa palabra Evangelio significa las buenas nuevas, la buena noticia. Fíjense que este mensaje tiene unas características. El Evangelio es el mensaje más importante que persona alguna puede escuchar jamás. Si usted tuviese nada más un segundo de vida, un momento nada más, ¿qué sería lo que esa persona debería escuchar? El Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje más importante que persona alguna podría escuchar jamás. En segundo lugar, el Evangelio es el único mensaje que puede cambiar el destino eterno de una persona. Es el único mensaje, repito, que puede cambiar el destino eterno de una persona. Y además el Evangelio tiene otra característica, que es un mensaje que no tiene derecho de autor. Es decir, usted no puede agregar ni quitar nada de ese mensaje.
Ese mensaje fue transmitido por Cristo. Él vino a esta tierra a entregar ese mensaje. Y usted y yo somos simplemente voceros de ese mensaje. No podemos agregarle algo ni podemos quitarle nada. Tenemos que transmitirlo tal cual como testigos lo que hemos recibido y que otros puedan escucharlo. Ahora, ¿cuál es este mensaje entonces, Daniel? Está bien, entiendo que es súper importante, entiendo que es el mensaje más importante, puede cambiar el destino eterno de una persona. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje comienza como una realidad. La realidad de que hay un solo Dios verdadero y ese Dios es un Dios santo y perfecto. Para los judíos no era difícil entender eso. Ellos sabían que había un solo Dios existente y entendían bien que ese Dios era santo y perfecto. Cuando hablamos de un Dios santo, ¿a qué nos referimos? Un Dios que no tiene maldad en sí. No solo no tiene maldad en sí, sino que no se puede relacionar con la maldad. Es un Dios totalmente apartado de lo malo, perfecto, sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de imperfección. Eso es lo que describe la santidad de Dios. No sé si alguno de ustedes, yo en otra oportunidad lo he dicho, ha tenido la experiencia de estar quizás en un lugar donde hay un cuerpo en descomposición. Allá en Venezuela tenemos una morgue. Como saben, en Venezuela hay una alta tasa de criminalidad y hay mucha mortandad. Y usted pasa a pocos centímetros de una morgue y puede oler el olor de un cuerpo en descomposición. Y es un olor realmente nauseabundo. Es un olor que se te puede quedar en tu nariz por días y hasta semanas. Ahora, cuando vemos eso, podemos entender lo que significa el pecado para Dios. El pecado para Dios, cuando hablamos de un Dios santo, para Él el pecado es como algo nauseabundo, con lo cual ni siquiera puede relacionarse ni acercarse. Entonces, en primer lugar, un Dios santo y perfecto. Ahora, en segundo lugar, este mensaje nos habla de una realidad para el hombre. El hombre es pecador. Desde un comienzo, cuando la palabra de Dios nos habla de que creó al primer hombre y a la primera mujer, en su desobediencia, ese pecado cometido por Adán y Eva trajo una tragedia a toda la raza humana. Y como bien leyó Valeria ahorita, mi esposa, en ese salmo de David, el Salmo 51, David dice: en pecado me concibió mi madre. Yo nací en pecado. Yo nací con ese germen destructivo en mí. En mí habita el pecado. Pero no solo por heredad hemos nacido en pecados, sino que además diariamente tomamos la decisión de pecar contra nuestro Creador. Entonces el hombre es pecador. Y así como cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, esa relación con Dios quedó cortada, separada. Ya el hombre no podía relacionarse con Dios. Esa parte espiritual que Dios le había dado al hombre para relacionarse con Él quedó muerta. Y así como cuando un niño nace con un pulmón muerto, o un niño nace con un riñón muerto también que no le funciona, así cada ser humano que nace en esta tierra nace con su espíritu muerto. No puede acercarse a su Creador, no puede relacionarse con su Creador, está separado de su Creador. Ahora, este evangelio también dice una verdad, y es que no solo el hombre es pecador, sino que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Esa muerte tenía tres caras. En primer lugar, la muerte física. La muerte física nunca fue el plan original de Dios. Una vez que Adán y Eva pecaron, la muerte entró al hombre. Pero la muerte física no era la única consecuencia del pecado. También estaba la muerte de la relación con Dios, que ya hemos hablado. Pero en tercer lugar estaba la muerte eterna. Dios le dijo a Adán y Eva: por cuanto pecaron, están destituidos de mi presencia. Pero además, la consecuencia final del pecado del hombre será la muerte eterna en el lugar de condenación, donde la palabra de Dios habla claramente: el Hades o el infierno, lugar de tormento. Esa es la paga del pecado.
¿Por qué? Porque hemos hablado de un Dios justo y un Dios perfecto. Él no puede simplemente decir, no, tranquilo, no pasó nada, yo paso por alto esto. Es como decir, supongamos que una persona asesina a otra y aquí un juez dice, lo presenta en un jurado y esa persona dice, perdóneme juez, de verdad, yo siempre he sido una persona buena, nunca había hecho nada malo. Yo siempre, mira, me he portado bien, soy trabajador, pero en un momento de ira tomé un arma y asesiné a alguien. Pero yo prometo que nunca lo voy a volver a hacer. ¿Qué pasaría si ese juez lo dejara irse libre? ¿Sería ese juez justo? ¿Estaría ese juez aplicando las leyes correctas? De igual manera, nuestro Dios es perfectamente justo y todo pecado tiene que ser pagado, y la paga del pecado es la muerte. Ahora, hay una buena y gran noticia. Aun cuando el hombre no tenía ninguna esperanza de vida, cuando el hombre estaba separado de ese Creador, cuando el hombre no tenía alternativa para volver a ese Dios, y cuando el hombre estaba condenado, Dios tomó la decisión de dar la solución. El Padre envió a su propio Hijo, a su Hijo unigénito. Lo envió a la tierra para que se hiciera un hombre igual que nosotros, de carne y hueso. Y ese niño creció y fue adulto, pero nunca pecó. En él nunca hubo mancha, en él nunca hubo maldad. Él fue perfecto en toda su vida. Pero ¿cómo terminó ese hombre? Ese hombre terminó en una cruz, siendo aplastado por su propio Padre, descargando la ira de tu pecado y de mi pecado. Y siendo ese Cordero de Dios, ese Cristo perfecto, sin mancha y sin culpa, terminó siendo aplastado en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Como dije hace rato, Cristo, el Padre, no podía simplemente pasar el pecado de la humanidad y decir, está bien, están todos perdonados. Alguien tenía que pagar el precio, y ese era su Hijo. Alguien que pagara por el precio de otros y no por el suyo. Siendo el perfecto, Él fue aplastado en una cruz. Pero ese Cristo no quedó muerto en una tumba, sino que al tercer día se levantó de los muertos, mostrando entonces que Él era la primicia de esa resurrección de los muertos y que había vencido la muerte. Y ahora la palabra de Dios enseña que todo aquel que ponga su confianza en Cristo, su fe en Él, tiene perdón de pecados y vida eterna por la gracia de Dios a través de Cristo. Ahora, es importante entender en cuanto a esto, de este mensaje que hoy les he expuesto, que es la punta de lanza que tú y yo tenemos que utilizar para ganar discípulos, el mensaje del Evangelio. Es importante entender que los resultados de este mensaje se los tenemos que dejar a Dios. Porque usted y yo podemos intentar por todas las maneras meter este mensaje a una persona por obligado y que lo escuche y sentarlo a que lo escuche una y otra vez y 3 veces y 4 veces y no pase nada. Porque solo Dios puede abrir el corazón del hombre para que la luz de Cristo le resplandezca. Ese hombre entienda lo condenado que está, lo pecador que es, y abrace a Cristo como su única esperanza. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Una vez que hemos hablado de que Pablo y Bernabé anunciaban el Evangelio, hablamos que también Pablo y Bernabé se negaron a sí mismos y pagaron un alto precio. ¿Les parece que eso fue una realidad para Pablo y Bernabé? Miremos aquí. Nada más que habían salido en su viaje misionero, llegaron a Chipre y ya había allí un mago que les hizo oposición. Un mago de Satanás que se levantó en contra de ellos, intentando oponerse al mensaje de Cristo. Como si no fuera poco, cuando salieron de Chipre y llegaron a Pergue, allá hubo el abandono de Juan Marcos, ¿se acuerdan? Que por lo que se lee en las Escrituras, el conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé tuvo que haber sido algo que le trajo mucho dolor y mucha tristeza a ellos, el abandono de uno de sus compañeros. Luego subieron un poco más a Antioquía de Pisidia y los echaron fuera. Le dijeron, salgan de aquí porque los judíos están cazándolos para aniquilarlos. Salieron corriendo a Iconio
Y en Iconio esta vez sí los agarraron y los sacaron fuera. Y los expulsaron de esa ciudad. En Listra fueron apedreados. Pablo fue apedreado, dice la palabra que quedó allí como muerto. La gente creía que lo habían matado. Y créanme que esos judíos estaban bien entrenados para atinar bien. Sabían lanzar duros esas piedras. Así que Pablo además recibió pedradas encima. Entonces, fíjense que Pablo y Bernabé sufrieron todas estas cosas, pero ellos tenían claro su propósito, y era hacer discípulos a las naciones. Que otros pudieran conocer el mensaje de Cristo y volverse a Él. Ahora, para usted y para mí, también va a haber dificultades si realmente tomamos la decisión de hacer discípulos. También vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar problemas, aún quizás dentro de la misma iglesia. Vamos a encontrar a lo mejor oposición de nuestra misma familia, vamos a encontrar dificultades, desánimo, problemas. Pero fíjense una cosa, a lo largo de todo este trayecto, Pablo no murió y parece algo imposible. No sé si aquí también se usa ese dicho de que tiene más vida que un gato. Bueno, parecía imposible que Pablo estuviese vivo. Si leemos algunos versículos atrás, Pablo también lo tuvieron que sacar por una canasta en el muro porque lo estaban persiguiendo y lo iban a matar. Estuvo en la cárcel y lo sacaron, le dieron palos lo azotaron. Más adelante vamos a ver que además naufragó. Vamos a ver que lo picó una culebra y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios guarda la vida de los suyos, de aquellos que tienen un propósito y están cumpliendo ese propósito. Pablo se había enfocado y dijo: yo voy a cumplir con esa gran comisión, yo voy a ir y hacer discípulos. Ahora, no veamos esto de ir y hacer discípulos solo como irnos a la China o irnos a la selva. Esa comisión es para ti, para mí, ahora, aquí, en tu trabajo, con las personas que tienes cerca, en tu colegio, en la universidad, las personas que te rodean. Quizás esas personas que te rodean a ti, yo nunca en mi vida las voy a ver, yo nunca en mi vida las voy a conocer. Y quizás el único contacto que puedan tener con el Evangelio, esas personas, es a través de ti. Es en tu trabajo, es en la zona, en tu zona de influencia. Allí, los jóvenes también están llamados a impactar. No tienen que ser ancianos, no tienen que tener 30, 40, 50 años. Están llamados desde ahora a hacer un impacto en sus colegios, a sus compañeros, para que puedan entender este mensaje y puedan conocer a Cristo. El siguiente punto es que Pablo y Bernabé fortalecieron a los creyentes. Fíjense ustedes qué interesante. No fue simplemente predicarles y me voy por el carrizo. Chao, los dejo allí, hagan lo que quieran hacer. No fue nada más eso. Fue predicar el Evangelio, pero luego afirmarlo. Fíjense que esa palabra de fortalecer en el original es así como poner una estaca firme, que no tambalee. Es así como agarrar y una persona a lo mejor que está débil, que no puede caminar, es como que te pongas al lado y lo acompañes. Vamos, a que se pueda poner firme. Entonces, en este llamado de hacer discípulos, no es un llamado a que una persona haga una oración de fe, repite conmigo esta oración y dale, me sigue por la vida y bueno, a ver cómo resuelves. No, es un llamado a acompañar a esa persona en el proceso, hasta como el mandato que está escrito de que vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. De manera que este llamado es acompañar. Ahora, fíjense algo muy interesante. Pablo había terminado su viaje en Derbe, estaba listo para regresar, ya había visitado todos los lugares que tenía que visitar. Fíjense lo único que tenía que hacer Pablo para llegar de vuelta a la iglesia de donde había salido. Eso es todo lo que tenía que hacer. Bajar allí por la cordillera de Tarsus y llegar a Antioquía. ¿Ok? Eso es todo lo que tenía que hacer Pablo. Ahora, ¿era posible que lo hiciera? Sí, vamos a ver que el segundo viaje misionero de Pablo hizo exactamente eso, pero en vía contraria, subiendo. ¿Ok? Pasó por la cordillera de Tauro y llegar por Cilicia y luego llegar a Antioquía, de donde había salido. Pero Pablo no tomó esa decisión. Fíjense la decisión que tomó Pablo. Si leen en sus Biblias lo que leímos hoy.
Pablo se devolvió a los mismos lugares donde había sido apedreado, donde había sido perseguido, donde lo habían sacado de la ciudad, todos esos lugares donde había sufrido esa oposición. Pablo decidió volver allí. Yo en Venezuela pasé por una experiencia de que me robaran con una pistola, me apuntaron en la cara, dame el teléfono y el bolso, en una zona de donde yo vivía. Yo más nunca en mi vida volví a pasar por esa zona, más nunca. Uno queda como aterrado con eso y no quiere volver a pasar por allí. Pero Pablo incluso había sido apedreado, estaban allí esos judíos esperando. Pablo dijo, yo voy a volver a ir allá porque yo voy a afianzar a aquellos a quienes les llevé el evangelio. Yo voy a ayudarlos a crecer, yo voy a afianzarlos. Así por eso entonces, nosotros también estamos llamados a eso. Aunque tengamos que pagar un precio, a lo mejor de tiempo, a lo mejor de esfuerzo, a lo mejor salir del trabajo, estar agotado y tener que ir a ayudar a una persona o a enseñarle la palabra, a lo mejor el tener que trabajar un poco menos y dejar de generar un poco de ingresos porque voy a dedicar tiempo a ese discípulo para que crezca y conozca. Entonces tú y yo también estamos llamados a pagar ese precio. Y la manera de fortalecer a los creyentes, como lo dice el versículo 25 del texto que estamos estudiando, es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El siguiente punto es que Pablo y Bernabé animaban a los creyentes a perseverar en la fe. Es decir, no solo los ponían allí, se ponían al lado de ellos y los fortalecían, sino que los animaban a continuar en la fe. ¿Saben algo? El camino de la fe es un camino difícil, es un camino duro, es un camino lleno de dificultades, de pruebas, quizás de rechazo, y es un camino en que hay momentos que queremos tirar la toalla. Hay momentos en los cuales ya no aguantamos más, hay momentos en los cuales no queremos seguir y necesitamos de alguien, ¿verdad? De alguien que se pare al lado nuestro y nos diga, adelante, sigue adelante, no tires la toalla, sigue adelante, mantente firme en tu fe, persevera hasta el final. Ahora fíjense qué interesante si vemos el versículo 22, ¿qué le decían ellos? Les hicieron un recordatorio. ¿Cuál fue ese recordatorio? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Qué diferente este mensaje con el mensaje que hoy transmiten las iglesias. Ven a Cristo y vas a estar bien y todo va a estar perfecto. Ven a Cristo y no vas a tener más dificultades. Estás mal con tu matrimonio, ven a Cristo y Él te va a resolver todo. Tienes problema económico, ven a Cristo, Él te va a dar un buen trabajo para que tengas una buena casa, para que vivas cómodo. Ven a Cristo y todos los problemas se irán de tu vida. Eso es un evangelio falso. Eso es una gran mentira. Y por eso es que hay tantas personas decepcionadas dentro de la iglesia. Personas que han venido a la iglesia porque otro le dijo, ven para que todo te vaya bien y todo esté perfecto. Pero cuando llegan las dificultades y las pruebas, entonces esa persona se va herida porque dice, ¿dónde está ese Dios? Porque un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por tales cosas. Porque un Dios bueno permitiría la muerte de un niño, enfermedades y daños a nosotros mismos, sus hijos, y a nuestros seres queridos. Vemos tantos desastres naturales. El creyente no está exento de eso, pero fíjense qué diferencia. La palabra de Dios enseña que todas las dificultades que vive el creyente tienen un propósito. Mientras que para el que esté afuera y no conoce a Cristo, esas dificultades quizás solo sean una mala suerte, sean cosas de la vida. La palabra de Dios dice que para el creyente todas las cosas ayudan para bien. Y los que han estado en la clase de las doctrinas de la iglesia, hemos hablado de la santificación. ¿Se acuerdan esa flecha que hablaba de las pruebas? Que era una flecha que apuntaba hacia abajo. Parecía que eran dificultades que nos hacían caer, que nos hacían más bien caer en nuestra santificación, pero son cosas que Dios usa en la vida del creyente con un propósito. Ahora veamos algunos propósitos de las dificultades para la vida del creyente.
Y esto me hace recordar a mi hermana Isabel. Mi hermana Isabel perdió, ¿verdad? Y uno o dos hijos, Isabel. 2 hijos perdió nuestra hermana Isabel. Nuestra hermana Isabel, esposa de pastora, esposa de pastor, fiel al Señor. ¿Cómo es posible que esa mujer haya perdido 2 hijos? ¿Dónde está Dios entonces? Pero es que Dios permite estas circunstancias en esta vida con un buen propósito. Y la hermana Isabel misma lo ha dicho claramente. También tengo un ejemplo con mi abuela Aura. Mi abuela perdió a su esposo y fue un proceso bien difícil. Un proceso en que mi abuelo se fue deteriorando. Ella tenía que cargar a mi abuelo. Sufrió eso. Pero puedo decir hoy por hoy que mi abuela no es la misma que antes de la enfermedad de mi abuelo. Hubo un cambio en ella diferente. Y es porque uno de los propósitos de las pruebas y dificultades es que seamos transformados más y más a la imagen de Cristo. El propósito máximo que el Padre tiene con nosotros es que seamos como su Hijo Cristo, no que tengamos una vida feliz y una vida sin problemas. El propósito máximo es que tú y yo seamos como Cristo. Así que uno de los propósitos es ese. Otro propósito que tienen las pruebas y dificultades en nuestra vida, cuando nos golpea algo desgarrador, es que nos acerquemos más a Dios. ¿Recuerdan el ejemplo de Job? Job decía, mira, a Job en un solo día se le murieron todos los hijos, se le murió todo su ganado, perdió todo lo que tenía, quedó lleno de llagas, los perros los lamían sus llagas, y su esposa le dijo, además lo rechazó: maldice al Señor y muérete, chico. Fíjense ustedes que ese Job, al final del libro dice, yo antes había escuchado acerca de Dios, pero ahora lo conozco. Porque las pruebas en la vida del creyente tienen un propósito, y es que se acerque más a su Dios y le conozca de una manera real. Otra de los propósitos de la prueba es que podamos entender a otros en sus dificultades. Ahora la hermana Isabel está capacitada para ayudar a una madre que pierde un hijo. Sabe lo que se siente, sabe cómo puede apoyarlo. Y así las dificultades que cada uno de nosotros vivimos tienen el propósito de que a su vez nosotros podamos ayudar a otras personas. Y por último, también tienen el propósito de que nuestra fe sea probada. La palabra de Dios dice que como el fuego prueba el oro, así tu fe y la mía tienen que ser probadas y pasadas por dificultades para ver si tú eres de los creyentes verdaderos o de los falsos. Eso me hace recordar a la parábola del sembrador. Jesús le dijo, uno de esos terrenos son aquellos que reciben el mensaje que acabo de predicar, el mensaje del Evangelio. Perfecto, yo voy a seguir a Cristo. Pero cuando vienen las pruebas, la persecución, las dificultades, se apartan, se alejan. Y es por eso que las pruebas definen al final quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Por último, en este primer punto, fíjense que Pablo y Bernabé rendían cuentas a su iglesia local. Recuérdense que todos estos puntos estamos hablando de cómo hacer discípulos. Y fíjense que ellos rendían cuentas. Y esto es algo maravilloso, porque la tarea de hacer discípulos nunca está separada, desligada de la iglesia. La iglesia es donde nace el discipulado, más bien. Es la fuente, es de donde empiezan las operaciones. La iglesia nació en el corazón de Dios. Y es a través de la iglesia que Dios cumple sus propósitos en la tierra. Y hoy en día vemos muy tristemente personas que quieren desarrollar su vida, quieren hacer discípulos, quieren hacer muchas cosas, pero sin rendir cuenta a su iglesia. Sin una conexión con su iglesia local, simplemente ellos van por la vida haciendo lo que ellos quieren a su manera, sin una rendición de cuenta. Fíjense que ese no es el plan de Dios. Dios diseñó la iglesia local, nació en su corazón con el propósito de llevar a cabo su obra en la tierra a través de la iglesia. Y vamos a ver algunos puntos más en cuanto a esto que también surgen del texto. Y vamos a ver en primer lugar que en la tarea de hacer discípulos es la iglesia local quien debe enviar y sostener. Fíjense que en el versículo 26 dice que Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria, de donde habían sido enviados. ¿Se ve claro? No fue que Pablo y Bernabé un día dijeron, no, a mí se me ocurre hacer esto y se fueron.
y fueron a hacer lo que quisieron. No, es la iglesia local la que los envió y además la que los sostuvo. Ahora, ¿cuál es esa cobertura que da la iglesia? Bueno, en primer lugar, una cobertura espiritual. Una cobertura espiritual de enviar. Además, había una cobertura también de oración. Esos hermanos, no hay duda que no dejaron de orar ni un solo momento por estos discípulos, para que esa misión fuera cumplida. Y por eso cada uno de nosotros, si a lo mejor está empezando algo, miren, yo tengo en mi universidad una oportunidad de iniciar un discipulado. Yo tengo en mi trabajo una oportunidad, un tiempo de iniciar un discipulado, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, justamente la iglesia está llamada para eso. Tenemos ahorita el líder aquí, Roberto, de la parte de evangelismo. Entonces es importante que como iglesia nos unamos porque somos un cuerpo. No podemos estar separados. Imagínense que el brazo se me saliera y fuera por allá arrastrándose solo. No, somos un cuerpo y trabajamos en equipo para cumplir esa voluntad de Dios. Pero no solo había cobertura espiritual y de oración, sino que también había una cobertura económica para esos misioneros. Esos misioneros no se costearon su viaje en barco, no se costearon todo lo que gastaron por ellos mismos. Hay una cobertura de la iglesia y ese es el diseño bíblico a través de la cual Dios creó su iglesia. Somos nosotros miembros de la iglesia, cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo, trabajamos porque Dios nos da ese trabajo y la salud, y así cada uno de nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia para que entonces la iglesia pueda cumplir con su labor de ir y hacer discípulos. No es que yo digo, no, yo tengo este dinero y yo decido cómo lo voy a invertir en esto y en aquello. No, el modelo bíblico es que los que conforman la iglesia local dan sus diezmos y ofrendas a la iglesia, y la iglesia es la que distribuye con la sabiduría del Señor en base a su liderazgo para cumplir con este propósito. Ahora, cuando hablamos de hacer discípulos, tenemos aquí tenemos un ejemplo, los niños que están saliendo a su escuela dominical. ¿Cuál es el propósito allí con ellos? Hacer discípulos. Ahora, ¿creen que esos niños no necesitan materiales para trabajar? Esos materiales cuestan dinero. ¿Creen que esos niños a lo mejor no necesitan una merienda también? Eso cuesta dinero. Si vamos a hacer cualquier otra actividad, por lo menos con los jóvenes, que hemos iniciado una célula de jóvenes, también hay materiales que usar, hay copias que sacar. Entonces todo eso se costea con el diezmo y ofrenda que los mismos, los que pertenecen a esa iglesia, dan para el Señor, y así el liderazgo los distribuye para cumplir con ese propósito. También vemos que la iglesia local debe ser autónoma y libre de cualquier autoridad externa. Fíjense que Pablo y Bernabé, dice el versículo 23, nombraron ancianos en cada iglesia. Pablo simplemente dijo, mira, yo no puedo seguir discipulándoles donde voy a estar. A lo mejor lo puedo visitar de vez en cuando, pero es necesario que se levanten líderes y que ellos gobiernen la iglesia. Y eso nos lleva al siguiente punto. La iglesia local debe estar gobernada y liderada por su liderazgo espiritual. No es como algunos han dicho, de que entonces hay otro tercero que gobierna la iglesia desde afuera. No es el modelo bíblico. Fíjense que Pablo levantó líderes dentro de la misma iglesia, pero además no es el modelo bíblico eso de que todos en la iglesia deciden y entre todos levantamos la mano, y si 50 dijeron que sí y 60 dijeron si 60 dijeron que sí y 50 que no, igualito se hace porque 60 dijeron que sí. No, el modelo bíblico es que hay un liderazgo puesto por Dios. Fíjense que la palabra de Dios dice allí que Pablo y Bernabé ayunaron y oraron para levantar esos misioneros, y ese liderazgo es el que gobierna o el que dirige o el que guía a la iglesia. Ahora, no se trata de un nivel de escala, de que son más importantes que otros, no, hablamos de roles. Así como en el matrimonio el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, nadie es superior al otro, simplemente hay roles diferentes en el cual la mujer debe sujetarse al hombre y el hombre debe amar a la mujer. Igual en la iglesia hay diferentes roles para cada miembro, pero la iglesia debe ser dirigida por un liderazgo puesto por Dios. Pero también hay un punto importante, y es el último punto que vamos a estudiar en esta tarde, y es que la iglesia local debe estar gobernada y liderada por un liderazgo plural.
Ya seguí en la palabra plural. Si usted lee el texto claramente, dice que Pablo levantó un anciano. Levantó ancianos en plural. Y fíjense que si usted va a lo largo de la palabra de Dios, puede verlo en Hechos 15, puede verlo en Hechos 20, puede verlo en Tito 1, puede verlo en Santiago 5. Siempre que se habla de líderes, que vaya la distinción, que se puede hablar de pastores, de ancianos o de obispos, son tres palabras que definen una misma cosa, liderazgo de la iglesia. Esos siempre, cuando se habla de ellos, se habla en plural, nunca en singular. Y siempre hemos visto en la iglesia una desviación a esa verdad, y entonces vemos un solo pastor que gobierna toda la iglesia, que él es el que toma las decisiones él solo, y todo es lo que ese pastor dice. Y ese no es el modelo bíblico. Siempre es un equipo. Mi iglesia en Caracas, nosotros somos un equipo ahorita de 4 pastores. Antes estaba mi papá, estaba Joel, que vinieron para acá. Actualmente esta iglesia está naciendo, por eso tenemos a nuestro pastor Joel nada más. Pero Joel tiene ese foco y ese mandato bíblico de levantar a otros líderes que se paren junto a él, no uno con más importancia que otro. Y eso es importante que ustedes, cada uno de ustedes lo entiendan, porque es el modelo bíblico. Cuando no se cumple el modelo bíblico, vienen los desastres. Pastores que hacen desastres, ¿por qué? Porque no hay nadie más que le diga nada. Pastores que mueren y la iglesia queda a las buenas de Dios o muerta, sí. Pero el modelo bíblico es un equipo donde si alguno a lo mejor comete un error, los otros lo ayudan y juntos avanzan en tomar las decisiones y en guiar la iglesia de Cristo. Bueno, como conclusión del día de hoy, hermanos, trabajemos juntos como iglesia para cumplir el deseo de nuestro Señor Jesucristo, el deseo tan profundo en su corazón de ir y hacer discípulos. Es decir, que otros puedan seguirle y puedan obedecerle en todos. Dios les bendiga.